día de hoy, el doctor Freddy Guevara. El doctor Freddy pues es internista, infectólogo, actualmente es el jefe nacional de infectología de la entidad de Ecosanitas y coordinador de la unidad de infectología de la clínica Reina Sofía, perdón, de la ciudad de Bogotá. Y bueno, específicamente él está dentro del área de pacientes inmunocomprometidos y de cuidado crítico en la institución, en la clínica Fundación Santa Fe también. Entonces, bueno, doctor, es todo suyo. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación y muchas gracias al doctor Otto Sussman, a todos los organizadores del Congreso por ayudarme y permitirme participar en este evento tan importante. Bueno, vamos a revisar, yo creo que en estos siguientes 20-25 minutos, algo que tiene que ver con infecciones virales y VIH. Esto es un tema supremamente grande y por eso, en aras del tiempo y lograr enfatizar más en puntos específicos, vamos a hablar de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Hay muchos más temas importantes, pero viendo el programa del Congreso, pues se han tocado ya en diferentes puntos muchos de estos aspectos. Para comenzar, entonces, vamos a empezar a hablar de hepatitis B. Con respecto a hepatitis B, lo que vemos usualmente es esta distribución en el mundo, en el cual vemos una distribución bastante heterogénea. Se ha dividido tradicionalmente entre países de alta prevalencia, aquellos que tengan más del 8%, prevalencia intermedia, aquellos que tengan entre 2 y 7%, y prevalencia baja, aquellos que tengan menos del 2%. Vamos a ubicarnos en Colombia, vemos cómo hay una heterogeneidad muy importante, en la cual en Colombia podemos tener áreas de menos del 2%, pero también tenemos áreas, especialmente en la Orinoquía y en la Amazonía, de prevalencias altas mayores al 8%. Cuando uno ve el mapa de Colombia específicamente en hepatitis B, uno ve que somos aún más heterogéneos dentro del país, inclusive dentro de las ciudades. Vemos que hay una heterogeneidad muy grande en la población. Entonces podemos decir que Colombia tiene una prevalencia entre heterogénea, baja, intermedia y en algunas zonas alta de hepatitis B, por lo tanto es un punto muy importante. Vamos a ver que este es el iceberg, como se ha querido manejar en muchos artículos, mucha información de cómo se presenta o cómo podemos entender la cantidad de pacientes con infección por VIH. Y vemos aquí con hepatitis B, hay muy pocos pacientes que son los que se ven, los que se diagnostican. Hay unos de ellos que se pueden elegir y van para tratamiento. Existen unos de ellos que se unen a clínicas de manejo de hepatitis B o de VIH. Unos pocos de ellos recibirán tratamiento y unos pocos de ellos logran controlar el virus. Pero vemos que abajo hay una gran cantidad de gente, cerca de 1,5 millones de personas que no conocen su diagnóstico de hepatitis B y esto es muy grave sumado al tema de coinfección VIH. Por lo tanto, ya podemos irnos adelantando y es ver que una de las recomendaciones más importantes es que en pacientes con hepatitis B o hepatitis C se debe hacer pruebas de VIH y en todos los pacientes con VIH se deben hacer pruebas de hepatitis C o hepatitis B. Eso es un punto muy, muy importante tener en cuenta. Continuando con esto, pues conocemos parte de la estructura del virus. Es muy importante el tema, ustedes saben que este año el premio Nobel de Medicina se ganó por el descubrimiento de virus hepatotropos, lo cual pues cobra aún más importancia. El virus de hepatitis B es un virus DNA que pertenece a la familia Hepadnaviridae, que pues todos sabemos que el Hepadna viridae es el que pertenece a este virus específicamente. Una estructura pequeña de aproximadamente 42 nanómetros, con una envoltura y una estructura central conocida como un core. Esta es la estructura que conocemos de la hepatitis B. Yendo ya a la transmisión, podemos ver cómo más de la mitad de las personas con hepatitis B no conocen cuál fue su fuente de transmisión. El 56% desconoce cómo se ganó la hepatitis B. Hay unos factores de riesgo en el cual está el uso de drogas intravenosas parenterales, 16%, la actividad sexual, hombres que tienen sexo con hombres, el 15%, otra serie de actividad sexual diferente, un 8%, convivir con una persona que tenga hepatitis B, un 2%, pero hay una gran cantidad de gente que no conocemos, no sabemos qué sucedió en algunos de esos escenarios, en algunos de esos puntos. Entonces empezamos a ver grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son aquellos grupos en pacientes que tendremos con VIH o con hepatitis B en quienes debemos buscar activamente la presencia de una hepatitis B? ¿Quiénes son estos? Personas que hayan nacido en un sitio
geográfico con una prevalencia mayor del 2%, y ya sabemos que en Colombia tenemos zonas mayores del 2%, y en esas zonas de Orinoquía y Amazonía es muy importante hacer tamizaje y buscar activamente casos de hepatitis B. Personas que tengan transaminasas crónicamente elevadas, recordemos que no se dice transaminitis, sino personas con transaminasas crónicamente elevadas, personas que tengan un requerimiento de una terapia inmunosupresora, que ahora cada vez tenemos más medicamentos, inmunosupresores biológicos, quimioterapia, se debe buscar activamente además para evitar una reactivación de su enfermedad en ese momento. Hombres que tienen sexo o se relacionan con hombres, personas que tengan múltiples compañeros sexuales o historia de enfermedades de transmisión sexual, personas que estén recluidos en cárceles, usuarios de drogas intravenosas parenterales, personas que estén en terapia de reemplazo renal, hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal, personas infectadas con VIH, con hepatitis C, también se debe buscar hepatitis B, mujeres en embarazo y que tengan miembros de la familia conocidos para tener hepatitis B. Todos estos, cerca de 12 factores de riesgo, son grupos en los cuales tenemos que especificar e ir a impactar y buscar la enfermedad para poder dar un diagnóstico de ese mismo manejo. Esto hace parte de la interpretación que se pide en los exámenes, pero no solo recordar cómo interpretar las serologías y cómo se pueden manejar. Tener en cuenta que lo que podemos llegar a pedir, por ejemplo, un antígeno de superficie, un anticuerpo de superficie, un anticore IgM o un anticore total, y de acuerdo a esto, que es como el primer tamizaje que tenemos, podemos establecer cuál es el estado del paciente. Por ejemplo, en el caso que tenga todos negativos, es una persona que no ha sido expuesta, pero a la vez no se ha vacunado para hepatitis B. Por lo tanto, es muy importante que se debe ofrecer vacunación, digamos que el punto no termina solo en hacer el tamizaje, sino que aquí, cuando la persona no está protegida, se debe ofrecer la vacunación, y este es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellos que tienen un anticore total y positivo con un anticuerpo superficie positivo? Probablemente son personas que tuvieron hepatitis B y se curaron, como pasa en una gran cantidad de personas. ¿Qué sucede con aquellos que tengan solo un anticuerpo superficie para hepatitis B? Son personas que se vacunaron. Recordemos que la diferencia es que la vacuna solo tiene anticuerpo superficie, la vacuna no da anticore, por lo tanto esa es la diferencia entre el que se curó de una hepatitis B y el que se vacunó. Aquellos que tengan antígeno superficie positivo y a la vez tengan un anticuerpo total positivo presentarán una infección por hepatitis B, que es crónica cuando lleva más de 6 meses, y usualmente al comienzo no sabemos cuánto lleva la enfermedad. Y cuando tienen un anticore IgM positivo, pues hablamos que es una infección aguda por hepatitis B. Hay algunos de ellos que son un poco más complejos, es aquel que tiene solo un anticore total, sin antígeno y sin anticuerpo superficie, y aquí empezamos ya a buscar falsos positivos, hepatitis B oculta, infecciones de bajo nivel, infecciones que se están curando, y ya, digamos, hacer parte más del experto a tener en cuenta. ¿Cuáles son aquellas pruebas que debemos hacer en los pacientes diagnosticados con hepatitis B, VIH, infección crónica? ¿Qué exámenes no se nos pueden pasar? ¿Cuál es la herramienta que debe utilizar cualquier médico que se enfrente a un paciente de estos? Debe evaluar primero la enfermedad hepática. Vamos a ver cómo está el hígado, por lo tanto se debe pedir un cuadro hemático, un hemograma, un panel hepático general grande, un INR o pruebas de coagulación para mirar en general cómo está la enfermedad hepática. En segunda medida vamos a hacer pruebas de replicación de hepatitis B, y para esto debemos hacer un antígeno E y un anticuerpo anti-E, que son los que nos determinan la replicación activa de la enfermedad. Y asimismo debemos pedir una carga viral para hepatitis B para establecer dónde arrancamos y tener un control de futuro en la línea de tiempo. Además, no se nos puede olvidar, hay que descartar con infecciones virales como hepatitis C, VIH, también hay que pedirlo en cada uno de todos estos. Y por último, se debe evaluar si este paciente ya ha avanzado mucho y tenga, por ejemplo, una hepatocarcinoma, entonces se debe tamizar y vigilar con medición de alfa-fetoproteína y una ecografía. En algunos casos, pero ya se parte más del experto, considerar biopsia hepática para estadificar y graduar la enfermedad hepática en casos seleccionados, porque cada vez menos hacemos biopsias hepáticas, cada vez más tenemos pruebas no invasivas que son muy útiles y nos ayudan en estos casos. Importante, todos los pacientes con VIH estudiar hepatitis B, y todos los pacientes con hepatitis B estudiar infección por VIH. Esta es una gráfica clásica que aprendimos todos en la universidad, y es cuál es el comportamiento y la historia natural de la enfermedad en los diferentes escenarios. Vemos como en los niños, cuando tienen especialmente transmisión cruzada materno-fetal, la mayoría terminan en una tolerancia inmune y desarrollan una hepatitis B crónica,
que es lo que pasa en muchas comunidades, especialmente comunidades indígenas en nuestro país, en el que hay transmisión materno-fetal y entonces se genera la infección crónica en un gran porcentaje, más del 95% de los casos. En adultos, vamos a ver que si el adulto es sin infección por VIH, tendrá una baja probabilidad de hacer una infección crónica por hepatitis B, el cual es menos del 5%, pero sí hay una coinfección. Si ya tenía VIH en el momento que se infectó por hepatitis B, existirá una mayor probabilidad de tener una hepatitis B crónica. En este punto, entonces debemos establecer cuándo se infectó el paciente. Si primero fue la hepatitis B y luego el VIH, si primero fue el VIH y luego la hepatitis B, y cómo se corresponde con cada uno de estos. En este punto debemos evaluar la probabilidad de hepatitis B crónica, evaluar antígeno E, si es un antígeno E positivo o un antígeno E negativo, que eso nos va a ayudar a determinar tratamiento y opciones terapéuticas. Y mirar en qué punto el paciente puede avanzar y llegar a un estado de cirrosis que no es lo ideal. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que persista la infección? Quiere decir, a que tengamos una infección crónica por hepatitis B. Hay factores virales y hay factores del hospedero. Factores virales que no los podemos manejar muchos de ellos, como una alta tasa de replicación, una elevada carga viral, un compromiso grande, un gran compromiso de hepatocitos, que tenga características no citopáticas, ausencia de alteraciones genéticas o que se pueda modificar, y todo esto son factores de virus que van a aumentar la probabilidad de tener una infección por hepatitis B crónica. Y también hay factores de hospedero que pueden aumentarlo, por ejemplo, básicamente defectos en la inmunidad, bien sea en la inmunidad innata, en la inmunidad adaptativa, alteraciones en los correceptores CCR5 o CXCR4, algunas alteraciones en inmunogenética, en la expresión de HLA1 y obviamente la infección por VIH también es un factor coadyuvante a que se desarrolle una infección por hepatitis B crónica. Entonces pasamos a la siguiente gráfica y es cómo son las fases que siempre aprendimos de la hepatitis B crónica en esos pacientes. Y vemos cómo hay inicialmente una fase inmunotolerante, que es como donde no nos hacemos daño, entonces las transaminasas están normales, no hay inflamación y hay una carga viral alta, pero no hay una respuesta inmune a esos virus, se llama inmunotolerancia. Luego viene la depuración inmunológica, donde hay una activación inmune, y en ese punto entonces se elevan las transaminasas, se busca que se baje la carga viral, hay esos flare hepáticos que se llaman usualmente. Posteriormente vuelve a pasar un estado de portador inactivo, en el cual hay una baja carga viral, hay una baja cantidad, las transaminases son bajas y no está inflamado el hígado, pero puede aparecer reactivaciones a través del tiempo y especialmente con medicamentos inmunosupresores es muy importante que esto pueda llegar a suceder. Entonces aquí vemos algo más de historia natural de la enfermedad ya una vez la tenemos como infección crónica. Partiendo de infección crónica, podemos ver que del 5 al 10% de los pacientes desarrollan un hepatocarcinoma, el 30% de los pacientes pueden desarrollar una cirrosis. De esos pacientes con cirrosis, el 10 al 15% al cabo de 5 años desarrollan hepatocarcinoma y el 23% en 5 años desarrollan una falla hepática. Esos pacientes, tanto con hepatocarcinoma como con falla hepática, deben ir a un centro de trasplante hepático o si no van a morir de esta enfermedad. Por lo tanto, es importante dirigir a estos pacientes a un centro especializado pues, para que podamos tener todo el control y el manejo en caso tal que lo necesiten o llevarlos a un trasplante hepático. ¿Cuáles son las consecuencias que una persona tenga con infección con VIH, que tenga hepatitis B y que tenga VIH? Lo importante es que cerca del 13%, más o menos el 10% de los pacientes con infección por VIH tienen hepatitis B. El 20 al 40% de la tercera parte de los pacientes progresan en una forma crónica. Recuerden cómo veíamos que en adultos monoinfectados es solo el 5% y vemos cómo aquí se suma al 30% de los que tienen una enfermedad crónica. En pacientes con VIH hay una mayor replicación de la hepatitis B. Asimismo, hay una menor tasa de seroconversión espontánea del antígeno E, son más replicantes, tienen más carga viral, hay una progresión más rápida a cirrosis y a hepatocarcinoma. Puede presentarse en algunos casos, como hemos visto en algunos casos clínicos, síndrome de reconstrucción inmunológica cuando hay VIH y hepatitis B. Y lo otro que no encontramos tanto es la hepatitis B oculta, que no se busca y no se encuentra en muchos escenarios. Entonces vemos que hay una interacción importante entre VIH y hepatitis B. ¿Qué le hace la hepatitis B al VIH? Cuando una persona tiene las dos, ¿qué pasa con el VIH? Aumenta la replicación del VIH, puede aumentar la carga viral del VIH, aumenta la toxicidad hepática de la terapia antirretroviral efectiva que le damos. Bajan los CD4 o se recuperan menos los CD4, dado el hiperestrenismo que se produce por la cirrosis. Hay menos CD4 por esa activación inmunitaria que daña y mata el linfocitos de CD4 y hay una mayor progresión a cirrosis. ¿Y qué le hace el VIH a la hepatitis B?
¿Cómo lo afecta? Hay una mayor probabilidad de cronificación, ya vimos que es entre un 25 y un 30%. Hay mayor replicación de la hepatitis B, hay una mayor seroconversión, hay una menor seroconversión anticuerpo E y anticuerpo S. Pueden perder inclusive los anticuerpos a través del tiempo. Hay reactivaciones o flares hepáticos, que los llamamos en estos pacientes, y hay una menor eficacia del tratamiento antihepatitis B. Menos respuesta al interferón, más mutaciones, más alteraciones, mutaciones, por ejemplo, que hacen resistencia a la lamivudina en algunos casos de estos. Entonces, sí hay una interacción importante VIH, hepatitis B, de una y otra manera. Cuando vamos a tratar al paciente, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos? Hay unos a corto plazo y otros a largo plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es normalizar transaminasas, disminuir la inflamación, buscar mejorar esa inflamación de la histología del paciente, del caso que tenemos. A corto plazo queremos que se pierda el antígeno E o que se lo convierta y tengamos anticuerpo anti-E positivo con antígeno E negativo y que se disminuya la carga viral. Pero a largo plazo lo que queremos es que se logre eliminar el antígeno de superficie, se busque que se lo convierta a un anticuerpo de superficie, que podamos prevenir el desarrollo de una cirrosis, que podamos prevenir el desarrollo de un hepatocarcinoma y obviamente todo eso impacta en que tengamos mejor sobrevida en esos pacientes. Entonces, en estas gráficas vemos que hay una gran cantidad de sitios del ciclo viral en el cual pueden actuar medicamentos. Aquí está etravirina, tenofovir, disoprostol fumarato, dónde actúan, en qué punto del ciclo que tenemos aquí, y los otros que son los inmunomoduladores del interferón. Así es como los conocemos desde hace mucho tiempo y es lo que usamos por muchos años. Pero ahora aparecen una gran cantidad de medicamentos nuevos, los nuevos blancos para la hepatitis B, en el cual tenemos ya inhibidores de entrada, inhibidores de la liberación de los antígenos de superficie, inmunomoduladores, silenciamiento de DNA cromosomal, inhibidores del core. O sea, hay más o menos 5 o 6 puntos nuevos de acción que tenemos medicamentos que van a llegar, ya están llegando y llegarán en un futuro. Entonces, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Lo hacemos de varias maneras. 3 puntos específicos. De forma bioquímica, debemos evaluar que se normalizó las transaminadas. Es un punto importante que nos ayuda a saber que está menos inflamado. A nivel virológico, se debe buscar que tenga una carga viral indetectable. Se debe buscar también a nivel virológico que se seroconvierta con anticuerpos. Y a nivel histológico que tengamos disminución de la inflamación con los scores de puntuación de fibrosis y de inflamación a nivel hepático. Este es como el punto clave que vamos a tener para dar respuesta al tratamiento. Obviamente debemos recomendar a los pacientes que, como siempre, no pueden curar. Entonces, educación sobre sexo seguro, uso de preservativos, se ha encontrado que eso en gran medida un 40% de la prevalencia. Educación a usuarios, sobre todo aquellos que son usuarios de drogas intravenosas parenterales. Vacunación, no nos olvidemos de la vacunación, porque es la enfermedad y como siempre dicen, es el cáncer que se puede prevenir con una adecuada vacunación. Entonces, no vacunar al paciente es una situación, no es una buena práctica y le quitamos la oportunidad de haber evitado una enfermedad que puede tener después con algunos problemas. De vacunación hay muchos esquemas. Lo que se sabe en vacunación en pacientes con infectados es que la respuesta es baja cuando tenemos unos bajos conteos de CD4 y es mucho mejor cuando tenemos más de 500 CD4. Esto ha sido discutido, cuándo es el mejor momento de vacunar. Claro, quisiéramos tener más CD4 para vacunarlos, pero a veces no lo logramos. Entonces los vacunamos con lo que tenemos. Pueden ser 200 CD4 o 250 CD4, pero sabemos que la respuesta va a ser baja. Por eso a veces nos toca ir a revacunar los pacientes y a colocar dosis más grandes de vacuna para poder tratarlos. La meta es tener unos niveles de anticuerpos encima de 100, idealmente. Hay varios esquemas 016, 012, esquemas ultra rápidos y no tienen una diferencia importante en la eficacia de la vacunación. Debemos, después de vacunar, no todo acaba con vacunar, siempre se nos olvida medir anticuerpos después. Entonces se debe vacunar y se deben medir anticuerpos, 3 meses después se deben medir anticuerpos con los cuales se tenga la evidencia que realmente se reconvirtió y logró tener anticuerpos adecuados. Hay otros esquemas de vacunación, se puede revacunar, vacunar con el doble la dosis, y todos estos son esquemas que se pueden hacer también en los pacientes. También vacunar y evaluar es un punto importante, nos olvidamos de la hepatitis A. Creemos, por ejemplo, que todos ya tuvimos hepatitis A y no se miden anticuerpos. Con sorpresa encontramos que las condiciones higiénicas ambientales han cambiado y hay muchas personas, adultos con VIH, sin inmunidad para hepatitis A. De esta manera hay que vacunarlos también para hepatitis A.
dado que pues además la hepatitis A en los adultos es muy grave, 3% progresa en la fase hepática aguda. Y esto es la parte de hepatitis B. De hepatitis C vamos a ir un poquito más rápido, en la cual la hepatitis C ha tenido un campo muy grande. Es muy pretencioso hablar de hepatitis C en tan poco tiempo, así que solamente les voy a mostrar como datos grandes epidemiológicos de lo que tenemos, y es que realmente hay una prevalencia grande, diferente, heterogénea de hepatitis B. Recordemos como en Egipto hay una prevalencia de 11-15% especialmente por el momento en el cual se administraban inyecciones para enfermedades endémicas tropicales y generó bastantes casos de hepatitis C. La prevalencia en Estados Unidos es cercana al 2%, en Latinoamérica del 0,5 al 2,5% y en Colombia tenemos una prevalencia cercana al 1%. Es una causa importante de enfermedad hepática crónica, de trasplante hepático, de cáncer hepático. Vemos que muchos de los casos se cronifican, más del 50%, cerca del 70% de los que tienen hepatitis C van a desarrollar una enfermedad crónica. En pacientes con VIH también hay una coinfección muy importante, y es que hay una gran cantidad de portadores de hepatitis C, alrededor del 25 al 33%. También hay pacientes con hepatitis C infectados con VIH, el 4 al 8%. Quiere decir que también hay que buscar. El paciente con hepatitis C hay que buscarle VIH, el paciente con VIH hay que buscarle hepatitis C. Muchos de los casos son asintomáticos, por lo tanto tenemos que hacer exámenes, o si no, pues no vamos a lograr encontrar estos. Hay una estrategia que se ha hecho por la OMS, es eliminación de la hepatitis C a través del tiempo. Eso se hizo en el último Congreso Americano de Patología, en el cual se busca que algunos países están cerca de eliminar la hepatitis B y otros pues están más tarde. Es buscar que en este país tengamos acceso a los medicamentos y a la terapia para buscar en algún momento la eliminación de la hepatitis C. Esta gráfica muestra aquí la prevalencia en Latinoamérica y vemos cómo Colombia tiene una prevalencia cercana al 1%, puede haber un subregistro importante. La mayoría en Colombia es genotipo 1, 88%, pero también sabemos que hay otros genotipos, hay genotipo 2 y genotipo 3, o sea, no todo es genotipo 1. Y de los genotipos 1, en Colombia tenemos más genotipo 1B. Es como un punto importante porque esto va a determinar algo de respuesta al tratamiento y también de utilidad de qué medicamento vamos a utilizar en estos pacientes con la llegada de los nuevos inhibidores de proteasa. Entonces, viendo datos de epidemiología, encontramos cómo en la epidemiología de la coinfección, así como lo vimos en hepatitis B, el VIH acelera el curso natural de la hepatitis C, hace que tengamos menos éxito en la terapia antirretroviral, pero asimismo la terapia antirretroviral disminuye la progresión a la fibrosis, o sea que sirve bastante la terapia antirretroviral. Hay muchas causas de mortalidad y por ende hepatitis C es una de las causas importantes de mortalidad en países desarrollados en los pacientes coinfectados. Aquí hay más datos, por ejemplo, que la cuarta parte de los pacientes VIH están coinfectados con hepatitis C en Europa, no así en nuestro medio, y que es el que el 80% de los pacientes VIH que usan drogas están coinfectados. Digamos que el uso de drogas intravenosas será un factor de riesgo muy importante para tener hepatitis C. Otros de los datos y factores de riesgo es la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres. Se encuentra que es 6 veces mayor la transmisión en pacientes que son VIH positivos versus VIH negativos. Y hay muchos datos que muestran cómo la incidencia ha aumentado a través del tiempo. Por ejemplo, ve aquí con los países pasó del 1.4% al 21% al cabo de 7 años. Entonces el tema de educación sexual y uso de drogas es muy importante, aunque veamos que el uso de drogas aquí es lo más relevante para tener en cuenta. Si hay riesgo de transmisión sexual, siempre ha sido una de las preguntas que se han tenido. ¿Cuánto es el riesgo de transmisión sexual en hepatitis C? Sí existe, pero hay unos escenarios específicos. Por ejemplo, con coito anal receptivo sin protección, parejas sexuales casuales, la coinfección con sífilis, mayor edad, el uso de drogas intravenosas parenterales y el consumo de alcohol. Todos estos son factores de riesgo para tener transmisión sexual de hepatitis C. Entonces, lo que se busca y lo que se recomienda es hacer un screening, hacer un tamizaje de todos los pacientes con diagnóstico de infección de VIH y así seguirlo cada año. Vigilar especialmente poblaciones de riesgo como hombres que tienen sexo con hombres o usuarios de drogas intravenosas parenterales y evaluar a aquellos que tengan infección aguda en un momento determinado. Debemos evaluar e identificar a los pacientes, evaluar la respuesta al tratamiento, evaluar la exposición previa de cada uno de ellos. Vamos a pasar aquí a este algoritmo y es, cuando usted tiene unos anticuerpos de hepatitis C, su mensaje es que debe ser una confirmación del diagnóstico, que debe ser una carga viral, porque usted puede tener una de 3 posibilidades. O tener una infección por hepatitis C actual real,
tuvo una infección por hepatitis C pasada y que fue resuelta, o tiene un falso positivo. Por lo tanto, toda prueba debe ser confirmada con pruebas de ácido nucleico con PCR. Vemos aquí en la siguiente diapositiva un algoritmo clásico de los CDC en el que habla que todo anticuerpo positivo debe ser confirmado con una carga viral y si es positivo, pues diagnostica la infección. Si no, no tenemos aún diagnóstico de la infección en esos pacientes. Después de haber diagnosticado al paciente, ya se parte más del cuidado especializado, se evalúa el genotipo, pero solo después de esto, para definir cuál es el mejor medicamento a utilizar, ya que tenemos ahora tantos medicamentos, mirar qué genotipo es, si es 1A, 1B, determinar qué medicamento, cuántas dosis, cuánta curación, mirar el estado del hígado, porque todo esto va a servir para que lo pasemos a la tabla de tratamiento y sepamos qué medicamentos debemos dar en cada uno de estos pacientes. ¿Qué pasa entonces con algunos riesgos específicos? ¿Qué sucede, por ejemplo, en estos pacientes que vamos a iniciar terapia? Es que los pacientes co-infectados tienen mayor probabilidad de pasar a fibrosis, tienen mayor probabilidad de llegar a cirrosis, mayor probabilidad de descompensación hepática, mayor probabilidad de llegar a trasplante hepático. O sea, es un peligro que los pacientes anden por ahí sin tener un diagnóstico que lo hayamos tenido en estos co-infectados. Vean, por ejemplo, la diferencia entre un paciente monoinfectado por hepatitis C, lo ven en rojo, el riesgo de descompensación hepática, y lo que pasa en su contraparte con los pacientes coinfectados con VIH hepatitis C. Es mayor el riesgo de descompensación, o sea, definitivamente queda claro que la coinfección es un tema muy importante que tenemos que establecer y manejar y evitar en estos pacientes. Al final, ya terminando, para ver el tema de tratamiento, hay que pensar, siempre preguntarse, ¿está listo el paciente? ¿Está disponible? ¿Estamos con los medicamentos? ¿Está recibiendo terapia antirretroviral? No lo vamos a iniciar ahora, la vamos a modificar, la vamos a cambiar. ¿Cuál es el mejor régimen antirretroviral que corresponde con la terapia antihepatitis C? ¿Cómo se puede evitar esa serie de interacciones medicamentos que tenemos ahora? En resumen, para finalizar, encontramos que la enfermedad hepática es la principal causa de mortalidad y mortalidad en pacientes coinfectados, que la terapia antirretroviral disminuye la probabilidad de progresar a enfermedad hepática avanzada o a cirrosis. Se debe hacer screening, se debe hacer un tamizaje de hepatitis C en todos los pacientes y también de hepatitis B. Al considerar tratamiento, usted debe tener en cuenta dar ahora el mejor medicamento, esperar algunas futuras opciones, mirar las interacciones medicamentosas, mirar esos nuevos agentes que están ahora disponibles para darle a los pacientes y considerar siempre el riesgo de progresión en cada uno de esos casos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Creo que estuvimos un poquito justo de tiempo. Si hay alguna pregunta, con gusto la resolvemos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy excelente presentación. Bueno, dos preguntas. Una, pues, ya que estás hablando de tratamientos para abordaje de hepatitis B, ¿se puede hablar de curación? Claro, ese es un punto muy importante. Algo que parecía, hace años, parecía algo una utopía. Cuando nos formamos en infectología, por ejemplo, yo aún me llegué a formar con el peginterferón, la ribavirina, una toxicidad impresionante, tasas de respuesta subóptimas, recaídas y todo esto. Con la llegada de los nuevos inhibidores de proteasa, lo más importante es que se está empezando a hablar ya de erradicación de la enfermedad, algo que parecía utópico y bueno, puede que en ese momento aún nos cueste trabajo creerlo. Creo que en nuestro medio estamos lejos, pero hay países que están trabajando activamente para lograrlo. No sé si lo logren, porque ya sabemos que hay un problema grande ahorita de reinfecciones, no recaídas, sino reinfecciones, porque como eso depende mucho de la conducta, realmente pues no, si no cambia la conducta, no cambia el riesgo. Entonces, por ejemplo, en los usuarios de drogas intravenosas parenterales, ahora hay un riesgo muy importante y es de reinfecciones por otros genotipos y por otras variantes virales. Eso complica el tema de decir cura, de decir erradicación, pero por lo menos pues, yo creo que es una meta que se puede soñar en algún momento de la vida. Okay, gracias. Uno de nuestros asistentes nos nos hace referencia a esto, a la hepatitis B oculta, que es un evento frecuente en pacientes que viven con VIH, y la evidencia científica sí lo demuestra con prevalencias de 5 a 20% de coinfección. En el nororiente colombiano se demostró una alta frecuencia de hepatitis B oculta que por un perfil serológico aparentemente era una infección resuelta o estatus de vacunación por hepatitis B. Uno de los mayores riesgos de no detectar la hepatitis B oculta en pacientes con VIH es la resistencia a los análogos nucleósidos. Conociendo el riesgo
beneficio y la alta carga de coinfección porque no se ha evaluado la posibilidad de buscar la hepatitis B oculta en todo paciente con VIH en Colombia? Es la pregunta de nuestra asistente. Muy buena pregunta, excelente. Soy partidario de esa misma posición, pienso exactamente lo mismo. Hay un estudio local publicado, se hizo en Medellín, es parte, digamos, de una tesis de un internista o un infectólogo en Medellín, en el cual se buscó trabajar eso y se encontró específicamente en Medellín, en Colombia, que sí tenemos bastantes casos de hepatitis B oculta, y no sé si los datos que me muestras hacen referencia a este mismo estudio, pero definitivamente es verdad. Así es, tiene toda la razón. Tenemos que buscar hepatitis B oculta, no la buscamos, es una causa importante del flair hepático, del iris que a veces presentan y de toxicidad por antirretrovirales. Entonces sí hay que buscar la hepatitis B oculta. La dificultad tal vez puede ser que no todos los laboratorios tienen la capacidad de diagnosticarlo, pero no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que formarse, definitivamente sí. Y bueno, ya que estamos con la parte de hepatitis oculta, ya aquí último, o sea, como estamos hablando de búsqueda de pacientes, porque eso es lo que no nos pasa con muchos casos, buscamos, no, están las patologías, no las buscamos. Con respecto a hepatitis B, más coinfección de hepatitis delta, este paciente positivo que te ingresa con un VIH infectado con hepatitis B y hacemos la búsqueda de hepatitis delta. ¿Qué tan, tan fácil es acceder a la búsqueda de estos pacientes? Porque pues, personalmente en algunas circunstancias a veces se torpedea un poco la búsqueda de este grupo de pacientes. No sé tu experiencia, Freddy. Claro, claro, los libros lo dicen y se nos olvida a veces. Todo paciente con hepatitis B hay que buscar una hepatitis delta. No solamente es como pensamos que es aquella hepatitis B que no evoluciona adecuadamente, que se comporta de una forma diferente o que viene de una zona específica. No, la hepatitis B y la hepatitis delta hay que buscarla también activamente. En la Fundación Santa Fe, por ejemplo, nosotros tenemos ya el protocolo, estamos buscando delta en todas, en todos los casos, las pedimos. ¿Qué problemas hemos visto? El diagnóstico. No todos los laboratorios tienen opción y capacidad de diagnosticar hepatitis delta. Ese es un problema que tenemos. Y probablemente, si hay datos, si hemos tenido datos, si hay unos 2 casos clínicos que presentamos en un congreso de patología con el grupo de trasplante hace unos años de personas de la Amazonía con coinfección B delta. O sea que sí tenemos. ¿Qué problema hay? Tal vez el foco más importante de B y delta es la Amazonía y la Orinoquía, y son zonas con una capacidad diagnóstica de delta muy baja. Entonces ese es un problema que creo que puede impactar y sí nos corresponde buscarla más y tratar de optimizar los recursos diagnósticos en estos casos. Muchas gracias. Bueno, entonces, no siendo más, tenemos el honor y el gusto de poder cerrar la sesión y dentro de todo cerrar este magno evento. Definitivamente la presencia de un coronavirus, de un virus que definitivamente estamos haciendo honor a las infecciones virales, y la aparición de nuestro coronavirus nos cambió la tendencia del manejo de nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, agradeciendo mucho a nuestros asistentes, agradeciendo mucho a la Sociedad Colombiana de Infectología y a la presidencia de ASINVIR por la invitación, por permitirnos participar y permitirnos participar personalmente. Es una dinámica diferente en la que estamos haciendo nuestros eventos, y bueno, muy agradecida a todos por su tiempo y invitarlos para un nuevo próximo evento que esperemos que aprovechemos todas las opciones que tenemos, sea encontrarnos, hacer un nuevo encuentro de personas y seguir también ampliando mucho más y extendiendo fronteras que nos permite la tecnología. Y bueno, no siendo más, Freddy, deseo la despedida. Bueno, pues no esperaba esta responsabilidad tan grande. Sí. Realmente yo creo que es un reto muy grande. La Asociación Colombiana de Infectología, como se está viendo ahora, se reinventa y se reinventa todos los días. Creo que sigue mostrando su liderazgo académico, en el cual hemos visto cómo desde el consenso nacional liderado por el doctor Saavedra,
por el doctor Carlos Álvarez, se ha logrado impactar a nivel nacional en el ministerio y en guías. Esto ha sido muy importante y creo que muestra ese valor agregado tan grande como sociedad científica que tenemos en la asociación. Yo creo que es muy importante dar el reconocimiento en este congreso a todos los que ayudaron en su realización, al doctor Otto Sussman, en la presidencia de la CIEN, al doctor Oñate, a Sonia, que pues siempre con la gerencia y con toda la administración, que sin eso sería imposible hacer cualquier evento, a la parte tecnológica que nos han ayudado, a ustedes como asistentes y a todas las personas que hemos estado de una u otra manera vinculados, ayudando a que a pesar de las circunstancias que tenemos, siempre estamos adelante, siguiendo con la parte académica. Como dice, nos volveremos a encontrar y esperemos que sea pronto, en el cual estemos en otras condiciones y sigamos revisando temas y aprendiendo de todo esto, que vemos al final que la infectología es una de las áreas de la medicina y de las ciencias que nunca para. Nos toca aprender todos los días. Creo que llevamos 8 meses leyendo coronavirus y nos toca seguir. Y conocemos muy poco. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y no es más por mi parte. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.